Continuem el dia, són les 10 i 5 minuts, emetem per ràdio, per televisió, en Rafa Andrés i Joan Amengual, el control, amb Helena Ballestero i també Pedro Aguilo Mora, que són els tertulians que tenim avui. Podem saludar ja Miguel Urbán, és membre de la direcció d'Unides Podem, eurodiputat. Ahir va presentar al Jardí de Can Alcover, a Palma, el seu llibre La emergencia de Vox, apuntes para combatir a la extrema derecha española. Señor Urbán, buen día, buenos días. Buenos días. Una pregunta fácil para empezar. ¿Cómo se combate a la extrema derecha desde la política, desde los medios de comunicación, desde la sociedad civil, si quiere? Sobre todo cuando ese cordón sanitario político al que usted también hace referencia constantemente, que existe en otros países, aquí no se da. Bueno, yo creo que aquí lo primero sería, o empezaría casi por el final, ¿no? No se da un cordón sanitario porque no tenemos una derecha con pasado democrático en este país, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión muy importante y es una cuestión que también explica el propio nacimiento tardío de la extrema derecha o de la emergencia de Vox. No tenemos una derecha que haya roto con el pasado franquista en nuestro país, mientras que la derecha europea es una derecha con un pasado antifascista, en donde se une el antifascismo y la democracia. Esto no pasa aquí. Es impensable que en Alemania la extrema derecha estuviera soportando gobiernos como lo está soportando justamente en este país. Y cuando ha pasado, esos gobiernos han durado un día. Exactamente, por eso es impensable, sin una derecha con pasado democrático en nuestro país, hablar de la posibilidad de un cordón sanitario a la extrema derecha. Yo creo que es fundamental entender que a esta extrema derecha, que no se la tiene que combatir no a unas siglas, y yo creo que esto es importante, no se tiene que combatir a unas siglas, se tiene que combatir a unas ideas del odio, se le combate construyendo sociedad civil organizada, se le combate construyendo comunidad, se le combate reconstruyendo lazos de clase, donde hay asociaciones de vecinos, donde hay sindicatos combativos. Es más difícil que esos discursos del odio entren en nuestros barrios, porque no entran porque esta extrema derecha tenga implantación social en nuestros barrios, entran por los móviles, entran por la televisión, y eso es uno de los grandes retos a los que nos estamos enfrentando para reconstruir un antifascismo del siglo XXI que pueda ser útil. Pero no es un reto exclusivamente del Estado español, yo creo que casi es un reto global, porque estamos ante un fenómeno global, la emergencia de una ola reaccionaria. Seguramente se tendría que empezar a tejer esa sociedad organizada, esos lazos de clase, empezando por los barrios tradicionalmente obreros, por la working class, y precisamente ahí es donde, por ejemplo, Vox encuentra un nido de votos importante. Sí, pero donde menos votos sacan, justamente. Es curioso y es interesante también ver esto. De hecho, en los análisis postelectorales del ciclo electoral anterior, tanto del 2018, y además lo analizamos en el libro, lo analizo en el libro, tanto de finales del 18 con las elecciones andaluzas, las dos elecciones generales, las europeas, las municipales, las autonómicas, las insulares, que hemos tenido en un año escaso, demuestran que Vox consigue rascar votos o consigue sus mejores resultados en los barrios de rentas más altas, ¿no? Yo creo que es un elemento importante, y eso va en consonancia justamente con su programa económico. El programa económico de Vox es un programa para las élites y al servicio de las élites. Es un programa profundamente neoliberal que agudiza los procesos de desigualdad que ya vivimos de una forma dramática en nuestro país. A día de hoy la extrema derecha no ha permeado en las clases populares, o por lo menos la extrema derecha española no ha permeado en las clases populares como sí lo ha hecho la extrema derecha francesa. De momento lo que hemos visto es que hay una reorganización del voto de la derecha y una radicalización de ese voto, y Vox compite con el PP justamente por reordenar el voto de la derecha, pero de momento no ha conseguido cuotas importantes de votantes que vinieran de la izquierda o de votantes que vinieran de la abstención. ¿Y no puede ser que sea un error pensar que todos los afiliados o los votantes de Vox son radicales, son de extrema derecha? Que hay gente normal, con todas las comillas del mundo, si quiere, a esa acepción de normal, que se encuentra cómoda en unas siglas que le hablan claro en algunos aspectos, que le interpelan en materia laboral, en materia social. Claro, bueno, justamente en materia laboral y social no interpelan a las clases populares. Si tú ves el programa de Vox, yo creo que hay estudios de diferentes organizaciones. Bueno, hablan mucho de empleo, por ejemplo, y hablan y además confrontan esa escasez de empleo con otros colectivos que para ellos son una amenaza. Despido libre. Sí. Yo creo que el problema es que Vox utiliza la emigración como una forma de chivo expiatorio para no mirar justamente y no señalar a los culpables
del desempleo, a los culpables de la elusión fiscal, a los culpables de esas multinacionales que se van y dejan Cataluña con 25.000 trabajadores menos, en el caso de Nissan, los cierres de Alcoa, los cierres y despidos de Airbus. En cambio, buscan justamente un chivo expiatorio en la migración. Y yo creo que las clases populares tienen que tener una cuestión clara. Los peligros para este país no vienen en patera, vienen en yate. Y yo creo que eso es una cuestión fundamental. Estamos hablando de una minoría peligrosa que en esta crisis ha aumentado más del 20% justamente su patrimonio, cuando todo el mundo ha visto decrecer el suyo y hemos visto colas del hambre. Si vemos el programa de Vox, nos habla de despido libre, nos habla de prohibición de la huelga, nos habla de privatización de las pensiones al estilo chileno, nos habla de una política de shock neoliberal que desde luego no aporta nada a las clases populares, pero sí nos muestra un supuesto enemigo. Nos intenta confrontar en una guerra entre el último y el penúltimo, una guerra entre pobres, en vez de mirar justamente a un elemento central que sería el reparto de la riqueza para un cambio de modelo productivo y sobre todo para atajar uno de los grandes problemas que vive nuestra sociedad, que es la desigualdad. ¿Y por qué cala ese mensaje? ¿Por qué se traduce en más de 50 diputados y diputadas en el Parlamento español? Bueno, yo creo que son varios elementos. No solo, yo creo que no mucha gente ha votado a Vox justamente por su programa económico. Yo creo, de hecho, es curioso que a Vox prácticamente nadie les pregunte por su programa económico, y es muy curioso que Vox no hable, o muy raras veces hable de su programa económico. En cambio nos habla de contraideología de género, nos habla contra los migrantes, nos habla de Cataluña, pero no nos habla de pensiones. No nos habla de qué hacer justamente con Cabify o Uber, no nos habla de qué hacer con estas multinacionales que se están deslocalizando y llevando el empleo. Yo creo que son elementos fundamentales que tendríamos que tener encima de la mesa. Pero para entender también la emergencia de Vox, habría que entender la ruptura dentro del campo de la derecha y la reorganización, como hablábamos antes, de su votante. Ha habido una radicalización del voto de la derecha. Yo no creo que todo el mundo que vote a Vox sea de extrema derecha, pero desde luego están votando un partido de extrema derecha, con lo cual también tendrían que reflexionar. Y por eso te lo decía antes, no hay que combatir a unas siglas. Yo no quiero combatir a Vox, yo quiero combatir unos discursos del odio, vengan de donde vengan, y los haga quien los haga. Y yo creo que es un elemento fundamental, porque uno de los grandes éxitos de la extrema derecha europea, y que en cierta medida también ha conseguido en parte Vox, ha sido condicionar la agenda pública. Incluso conseguir que partidos del centro, del extremo centro, apliquen sus políticas. De hecho, yo creo que si le preguntáramos a Le Pen cuál es una de sus mayores victorias en Francia, pues nos diría que el gobierno de Manuel de Valls, que un presidente, un primer ministro socialista, aplicara políticas que antes defendía el Frente Nacional, es uno de los grandes éxitos de la extrema derecha. Con lo cual hay que combatir esas políticas, vengan de donde vengan. Ayer le preguntamos al fotoperiodista Jordi Borràs sobre qué parte, digamos, de responsabilidad tenía el proceso catalán en el auge de Vox. Venía a decir que era una trampa de partidos socialdemócratas o de izquierda. No sé si coincide. Yo creo que no he podido escuchar, me hubiera encantado, pero no pude escuchar la entrevista de Jordi. Sí que coincidimos en el acto y sí que pude escuchar su intervención ayer después de la presentación del libro. Lo que yo entiendo es que Cataluña ha jugado, o el conflicto político en Cataluña ha jugado un papel, no tanto en la emergencia de Vox, yo creo que esto es importante decirlo, sino en la radicalización del votante de la derecha. La derecha española solo ha planteado una solución para Cataluña, la mano dura. En esa lógica y en esa competencia en donde entraron el Partido Popular y Ciudadanos antes de que Vox fuera nada, porque Vox existía, pero existía con el 0,04% de los votos, entraron a la espiral de ver quién ofrecía la solución más dura, la solución más punitiva, la solución más represiva con Cataluña. En esa lógica se construyó un campo fértil para que una opción que planteara una solución aún más dura tuviera un espacio político.
Cataluña o el conflicto político en Cataluña, o más bien la respuesta de las derechas ante el conflicto político en Cataluña ha radicalizado al votante de derechas. Són les 10:15 entrevistant Miguel Urbán, exmembre de la direcció d'Unides Podem i també eurodiputat anticapitalista. Preguntes, Pedro, si vols comença tu. Sí, antes hablaba de que Vox no plantea debates sobre economía, sobre pensiones, y mi pregunta es, dice, ¿no habrá venido Vox a dar precisamente la batalla cultural y precisamente esa batalla cultural en contestación a la batalla cultural que dio Podemos hace unos años? Es decir, ¿es Vox una reacción de los planteamientos, no diré radicales o extremos de extrema izquierda de Podemos? ¿O qué grado de culpa tiene esta aparición con la aparición en años anteriores, en unas elecciones europeas precisamente, de una opción de la que usted formaba parte o forma parte ahora no de una manera tan activa? Bueno, como sabéis, desde Anticapitalistas dejamos Podemos hace unos meses, pero yo soy fundador y además lo digo con orgullo de una fuerza como Podemos, de una fuerza que lo que planteaba no era excluir a nadie, no era expulsar a nadie, sino acabar justamente con la desigualdad, acabar con la camisa de la fuerza, de las camisas de fuerza de las políticas neoliberales, de la deuda. Planteábamos justamente propuestas políticas que se estaban proponiendo, por cierto, en otros países de nuestro entorno, para poder atajar una senda del austericidio que nos había llevado a las cuotas de desigualdad más grandes ahora mismo de la historia reciente de Europa. ¿Qué significa esto? Lo que estábamos planteando eran políticas inclusivas, políticas igualitarias, y lo que nos estamos encontrando son justamente por parte de Vox una propuesta de exclusión, una propuesta de estigmatización, una disputa entre los últimos y los penúltimos, una guerra entre pobres. Es lo que estamos viendo. Yo creo que nosotros planteamos cuestiones materiales y ellos evidentemente están derivando en guerras o en políticas de guerra cultural, como usted mencionaba anteriormente, ¿no? Yo creo que no es asimilable una fuerza a la otra. De hecho, yo reniego de esa lógica de los extremos se tocan, y sobre todo hay un elemento central. No se sostiene que Vox nace por la radicalidad de Podemos, porque justamente coincidimos, y usted lo ha dicho, en las elecciones europeas del 2014 nosotros conseguimos 5 eurodiputados, Vox no consiguió nada. Vox se explica por otras cosas. Vox se explica por la ruptura del campo político de la derecha. Vox había existido, y es una escisión del Partido Popular, había existido tradicionalmente desde la disolución de Fuerza Nueva y de UCD, cuando consiguen unificar al conjunto de la derecha franquista en Alianza Popular y luego convertirse en el Partido Popular. Esa ruptura dentro del Partido Popular ha abierto el campo a que una fuerza de extrema derecha tenga representación parlamentaria, lo cual no significa que antes no tuviéramos parlamentarios de extrema derecha en el Parlamento, pero no es lo mismo tener un partido con representación propia de extrema derecha, es muchísimo más peligroso, y yo creo que hay que tener, evidentemente, estar muy atentos a la emergencia de este tipo de fuerzas, que por desgracia en nuestro país no tenían representación propia, pero ahora pues parece que somos más europeos, porque hemos visto que en otros países ya estaba pasando este fenómeno. Elena, preguntas para Miguel Urbán, si te sembla. Sí, antes ha dicho que la solución pasa por combatir las ideas del odio construyendo comunidad, ¿no? Y mi pregunta es si no es una afirmación un poco ingenua, si implica pensar que ellos no defienden desde su postulado este mismo mecanismo, ¿no? Combatir las ideas de lo que según ellos es odio, también construyendo su propia comunidad, que excluye evidentemente a buena parte de la población, pero como también pasa al contrario, ¿no? ¿No sería la clave combatir las ideas del odio construyendo educación? Una educación pública igualitaria que haga a la gente pensar por sí misma y no quedarse en los discursos manipulables también en la propia comunidad, no solo en los medios de comunicación como una y otra parte asegura, no solo a través de los móviles. Bueno, yo, como te decía, reniego de esa idea tan maniquea de que los extremos se tocan, ¿no? Yo creo que, de hecho, nosotros siempre hemos propuesto y hemos puesto encima de la mesa propuestas para el 99% de la sociedad. Evidentemente, hay un 1% de multimillonarios y multinacionales que no está de acuerdo con repartir
mejor la riqueza. Desde luego no estará de acuerdo con que acabar con la elusión y la evasión fiscal, que en Europa se llevan más de 1 millón de millones de euros al año, y que se lo llevan crudo, y lo hemos visto con Amancio Ortega, como una empresa que no tenía ni un solo trabajador en Luxemburgo tenía 89 millones de beneficios. ¿Para qué? Para evadir y eludir impuestos, como han sacado informes del Parlamento Europeo. Nosotros atajamos y atacamos esa desigualdad, hablamos del reparto de la riqueza y hablamos de un proceso de inclusión e igualitario, con lo cual yo desde luego me niego con esa idea de los extremos se tocan. Nosotros no buscamos chivos expiatorios, nosotros no buscamos estigmatizar a partes de la población, sino que planteamos un cambio de modelo productivo que enfrente la emergencia climática y la emergencia social a la que ahora mismo nos estamos enfrentando y la que estamos viviendo. Y ahí es donde hablamos de construir comunidad, una comunidad que no excluya, una comunidad que reconstruya esos lazos de clase, en donde evidentemente la educación juega un papel fundamental, pero no hay partido que ataque más a la educación pública justamente que Vox. Mientras nosotros hemos defendido, y aquí Anticapitalistas en las Islas Baleares tuvo un papel fundamental, incluso antes del nacimiento de Podemos, en las mareas verdes en las Islas Baleares. Quiero recordar el papel de compañeras como Laura Camargo, que tuvo un papel fundamental, como tantísimas otras personas, en defender la educación pública en las Islas Baleares y en otros muchísimos sitios. Son estas fuerzas de extrema derecha, escindidas del Partido Popular, que tenía el mismo programa y tiene el mismo programa sobre la educación, fomentando la privada, fomentando la concertada, fomentando la educación religiosa. Yo creo que es un elemento central, evidentemente, la educación, pero no solo. Y ahí lo vemos, por ejemplo, en lo primero que ha hecho Vox cuando ha entrado en el Ayuntamiento de Madrid. Lo primero que ha hecho y lo primero que ha exigido a sus socios de gobierno ha sido eliminar las subvenciones por primera vez en la historia a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid. ¿Por qué? Porque sabe que su principal rival, o el principal rival de los discursos del odio en los barrios de Madrid, son las asociaciones de vecinos. Esas asociaciones de vecinos, que han sido las únicas que, conjuntamente con la ciudadanía autoorganizada, han planteado una solución a las colas del hambre, que han planteado comedores populares. Eso es construir comunidad, eso es construir lazos de clase, eso es construir un espacio contra los discursos del odio, porque las colas del hambre no te preguntaban dónde habías nacido, no te preguntaban dónde habías nacido, ni a quién habías votado, sino que necesitabas. Y eso lo hacía la ciudadanía autoorganizada. Contra eso van los discursos de Vox, van los discursos del odio. Eso son su antídoto. ¿Qué está fallando en Podemos para que pierda tantos votos en las generales, para que desaparezca del Parlamento gallego, para que en el País Vasco se convierta en una fuerza prácticamente residual, para que se hayan ido parte de los fundadores, para que haya perdido militancia? Supongo que la respuesta necesitaría mucho tiempo, pero intentamos sintetizar, por favor. Desde luego necesitaría mucho tiempo y yo no sé si tendría todas las respuestas. A veces es bueno también reconocer que no tendrías todas las respuestas y que a veces incluso puedes tener más preguntas que respuestas absolutas. Desde luego, desde Anticapitalistas, no lo hemos dicho ahora, lo llevamos desde hace tiempo diciendo, para nosotros era fundamental la construcción de una fuerza impugnadora, una fuerza que impugnara el régimen del 78 en todos sus sentidos. Si analizamos las elecciones vascas y gallegas, vemos que el votante que había upado a Unidas Podemos o a Podemos en Galicia, por ejemplo, a la segunda fuerza, no se ha ido al Partido Socialista. No se ha ido al Partido Socialista. Se ha ido a una fuerza que se ha planteado como una fuerza rupturista con el régimen del 78 y con un fuerte discurso social, aumentando incluso sus propuestas sociales, como en el caso que ha ido y ha venido también del BNG. Porque ahora vendemos el BNG como una marca de éxito, y el BNG ha pasado momentos muy, muy complicados. Y momentos también muy buenos. O sea que yo creo que lo importante es que ese votante no se ha ido al Partido Socialista. O sea, no se ha ido, podríamos decir, a la derecha de Podemos. Se ha ido por la izquierda. Con lo cual la falla justamente viene por la izquierda. Lo cual demuestra que sigue habiendo un espacio a la izquierda, un espacio a la izquierda del régimen del 78. Hay un espacio muy amplio para impugnar
este régimen para impugnar, para decir que la monarquía se ha convertido en un saco de basura, que es lo que ahora mismo se está viendo justamente con todas las revelaciones de Juan Carlos, que no solo llevan a Juan Carlos, sino que llevan al conjunto de la monarquía. Hay un espacio muy grande para plantear un modelo de Estado y territorial diferente al que tenemos ahora mismo, y hay un espacio muy grande para plantear una economía al servicio del 99% y no de las élites. Un espacio a la izquierda de Podemos, un espacio que, si me permite la casi provocación, ya existió con Izquierda Unida, rupturista, que evidentemente se confrontaba radicalmente al régimen del 78 y que no pasó de 21 diputados en el Congreso. Bueno, de hecho, Podemos nace como una crítica a lo que había supuesto una parte importante, no toda evidentemente, de lo que había hecho Izquierda Unida. De hecho, una de las grandes críticas que hacemos a Podemos es que ha optado por propuestas que ya hacía Izquierda Unida. De hecho, la entrada en los gobiernos como fuerza minoritaria de un gobierno socialiberal ya lo había hecho Izquierda Unida en Andalucía y lo había hecho aquí en las Islas Baleares. ¿Qué le supuso a Izquierda Unida entrar en minoría a gobernar con el Partido Socialista de las Islas Baleares? Desaparecer. ¿Por qué? Porque desaparecieron las políticas de izquierda, desaparecieron las alternativas de izquierdas. Cuando fundamos Podemos, lo fundamos sobre con muchos elementos, pero con un acuerdo estratégico que era la no subordinación con el socialliberalismo, ¿no? La no subordinación con el Partido Socialista. ¿Eso significa no gobernar? No. De hecho, el Anticapitalista está gobernando en el Ayuntamiento de Cádiz. Es uno de los pocos ayuntamientos donde se mantiene, del cambio de los que se consiguió en el 2015, y no solo se mantiene, sino que se ganó en votos. Y se ganó en votos con propuestas, justamente, teóricamente más a la izquierda, con lo cual refuta, o por lo menos plantea, o refuta la idea de que la moderación conlleva más apoyo popular. Estamos viendo que todo lo contrario. Porque además no solo es una moderación del programa, sino todo es desfigurar una propuesta política subordinándolo a un partido que yo creo que es el Partido Socialista, que no responde a los intereses de las clases populares y que no plantea, como decíamos, una impugnación de no el sistema del 78, no el régimen del 78, no, que impugne la desigualdad, que impugne que las Islas Baleares siga gobernando el lobby hotelero, por ejemplo. Claro. Eso es lo que se planteaba y con esa idea nació Podemos en Baleares y en otros muchos territorios. Está claro por sus respuestas que considera necesario que se articule un sujeto político a la izquierda de Podemos, y yo le pregunto específicamente por Baleares, ¿a quién debería incluir ese nuevo sujeto político? Bueno, yo creo que es, de hecho, una de las elementos fundamentales de la salida de anticapitalistas era construir un sujeto político que no entrara al gobierno, un sujeto político de izquierdas que no se subordinara justamente a las políticas socialliberales del Partido Socialista, ¿no? Ese sujeto político evidentemente tendrá que tener una expresión, yo diría, confederal, pero también una expresión evidentemente balear. Cuando lanzamos Podemos no lo lanzamos simplemente unificando diferentes corrientes, familias o grupos ya preexistentes, sino lanzamos con una idea que pudiera incluir a mucha ciudadanía que entendía que la política es una herramienta para cambiar su vida. Que entendía que no solo se debe de delegar, sino que se debe de participar de forma activa justamente en transformar nuestra vida, en transformar nuestra sociedad para las mayorías sociales. Con lo cual yo creo que hay que apelar otra vez a toda esa fuerza que vimos con el 15M, que vimos con las mareas, que vimos con el surgimiento de Podemos, y plantearle si se puede. Fins aquí l'emissió televisiva de la dia. Continua, de fet, la programació habitual del canal autonòmic i nosaltres continuem, però per la ràdio.